Como muchos de ustedes ya saben, las elecciones presidenciales en Estados Unidos se celebrarán el martes 5 de noviembre de 2024 y serán las 60º elecciones presidenciales en ese país norteamericano. Para otros países, estos comicios son un tanto complejos y parece que están diseñados para que solo las élites económicas puedan mantenerse en el poder, porque los votantes eligen a los compromisarios, quienes a su vez deberán escoger al nuevo presidente y vicepresidente a través del colegio electoral. Pero los resultados del censo de 2020 determinan el número de delegados para cada estado en el colegio electoral para estas elecciones. No me pregunten mucho por esto porque son bien complejas y creo que están hechas justamente así para que la cosa sea bien confusa. Aunque las elecciones parlamentarias se celebran cada 2 años, esta vez las elecciones presidenciales coinciden con las elecciones al Senado, en las que son electos 33 senadores, y con las elecciones a la Cámara de Representantes, en las que se elige la totalidad de la Cámara de Representantes. Esta es la situación hasta el momento. Pero debo contarles otra cosa importante. De cara a las elecciones presidenciales, la crisis socioeconómica se incrementa mientras continúa la disputa entre republicanos y demócratas por ocupar la Casa Blanca. Aunque las instituciones públicas pronostican que la tasa de empleo crecerá junto al salario básico, los datos oficiales arrojan una contradicción, pues la tasa de desempleo aumentó 4% hasta la fecha. Esto se traduce en una crisis que no solo afecta al sector popular, sino además a los inmigrantes, el estrato social de mayor vulnerabilidad ante las políticas de exclusión impuestas por Washington, tildándolos de invasores. Pero antes, como es costumbre, debo recordarles que a través de estas redes sociales, especialmente en X, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. Estados Unidos vive una crisis multiforme dentro y fuera de su territorio que impacta en el pueblo estadounidense y en los de otros países. Tras las elecciones presidenciales de noviembre de este año, ¿cómo se expresarán las decisiones de un nuevo gobierno de Estados Unidos? Bueno, colocamos 4 opciones. Una es que seguirán y hasta crecerán las guerras. 2, se debilitará su economía. 3, habrá más descontento social. Y 4, es que Estados Unidos se fortalecerá. ¿Qué creen ustedes? Si no han participado, pueden hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @elmundoenelsur y @GuillermoTelesur, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Y por supuesto, como es costumbre, nosotros buscamos gente que esté bien informada, bien digamos, documentada, que estudian estas cosas para que nos ayuden a comprender mejor esta situación. En el caso de las elecciones de Estados Unidos, las presidenciales, pues son un tanto enrevesadas y como dije hace rato, yo creo que alguien las diseñó para que fuera así, para que las élites pudieran mantenerse en el poder y que se constituya en una especie, no de dictadura, no precisamente una democracia, sino una especie de dictadura disfrazada de democracia. Pero bueno, no nos adelantemos a conclusiones que pudieran ser más bien extraídas de la conversación que tengamos con nuestros invitados. Hoy tenemos a José Joel Peña. Nos ha gustado mucho cuando él ha participado. Él es internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde Ciudad de México y primero que nada me gustaría que él nos ayudara a contextualizar, ¿verdad?, cómo está Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, de cara a las próximas elecciones presidenciales de esa nación y también cómo está Estados Unidos de cara al resto de la humanidad. Yo creo que ambas cosas confluyen en una crisis multiforme que así la hemos definido en este programa. Joel, ¿cómo estás? Estimado Luis Guillermo, pues un saludo muy afectuoso desde México y desde luego me sumo a las felicitaciones por haber obtenido este Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2024 y desde luego también una felicitación pues a toda la cadena. O sea, gracias por ese saludo y bueno, tú eres parte de ese premio porque cada vez que entrevistamos a gente como tú, el programa tiene mayor valor agregado. De todas maneras vamos con el tema, ¿te parece? Claro que sí, estimado Luis Guillermo. Pues mira, por lo que se refiere a la situación interna en términos económicos, Estados Unidos, al igual que prácticamente todo el mundo, pues ha experimentado fluctuaciones con periodos de crecimiento seguidos por desafíos como la inflación y la volatilidad en los mercados financieros.
Actualmente la economía estadounidense mantiene un rápido crecimiento económico, un mercado laboral aparentemente fuerte y una inflación baja, lo que de alguna forma le permite ubicarse en una posición de ventaja frente a otras economías, sobre todo europeas y asiáticas. De hecho, en términos de su Producto Interno Bruto, es decir, el valor total de su producción, registró un crecimiento mayor al pronosticado, pero esto es muy importante aclararlo, no significa que la situación haya mejorado para toda la ciudadanía, pues un número importante de personas ha empeorado su situación. Y otro factor importante que ha contribuido también a la estabilidad económica del país es que Estados Unidos, a diferencia de muchos países en Europa, por ejemplo, exporta recursos energéticos. Pero si nosotros nos vamos a la situación interna en términos sociales, vamos a ver que es mucho más inestable, porque hay una polarización política muy fuerte que ha alcanzado máximos históricos. Hay profundas divisiones ideológicas entre los partidos políticos, es decir, entre el Partido Demócrata, que se encuentra actualmente en el poder, y el Partido Republicano, encabezado principalmente por el expresidente Donald Trump, en temas muy importantes como la atención médica, los impuestos, el cambio climático y la migración. Es decir, tendría que haber un discurso lo más homogéneo posible en estos temas tan sensibles para que, independientemente del partido que resulte electo o del candidato que resulte electo, pues sean temas que se traten con el mismo nivel de importancia. Pero también es muy importante comentar, Luis Guillermo, que sabemos que en un contexto electoral como el que se vive actualmente en Estados Unidos, los discursos suelen volverse mucho más radicales, sobre todo para tratar de ganar la credibilidad entre las personas votantes, ocasionando que en muchas ocasiones se tomen decisiones que no necesariamente van a beneficiar a la población en el corto y en el mediano plazo. Mira, Joel, vamos a precisar algunos detalles. Lo interesante de estos comicios es la participación juvenil, ¿sabes? Especialmente por el rotundo rechazo de este sector social al presidente de turno, Joe Biden. Seguramente, bueno, su longevidad y su conducta un poco díscola a los jóvenes no les entusiasma mucho. Según una encuesta realizada por el Instituto Marista de Opinión Pública, MIPO, 62% de los votantes jóvenes comprendidos entre 18 y 29 años de edad desaprueba la gestión de Joe Biden, que pone en duda su capacidad de ganar la elección, o mejor dicho, la reelección presidencial. En este sentido, el rechazo radica en lo que consideran un mal manejo del costo de la vida, costos de viviendas, inmigración y financiamiento al genocidio en Gaza, un dato importante. ¿Cómo percibes esta información, esta encuesta que está acá? Desde luego, cuando se toman decisiones que afectan a un gran número de población, sobre todo en términos del ejercicio de sus derechos humanos, las y los jóvenes suelen ser, digamos, mucho más partidarios de aquellas políticas progresistas. Es por eso que en Estados Unidos vemos de repente que cuando el Partido Republicano se pronuncia en contra del aborto, por ejemplo, pues los votantes suelen irse del lado del Partido Demócrata. Pero cuando vemos un presidente Joe Biden que ha mantenido, digamos, un apoyo a Israel, el cual sabemos pues que está cometiendo actos muy graves en la Franja de Gaza, pues los jóvenes tienden a alinearse más al Partido Republicano, sobre todo en el contexto de un presidente como podría ser Donald Trump, que ha declarado que va a detener los fondos para apoyar a estos países en sus respectivos conflictos. Pero pues también hemos visto que el presidente Joe Biden, que en su momento era muy favorable hacia la migración, es decir, adoptó políticas migratorias flexibles, tuvo un apoyo popular, sobre todo de los votantes jóvenes, muy importante. Pero ahora que ha tenido que recrudecer su discurso en contra de las personas migrantes, vemos que los jóvenes están dejando de votar por los demócratas. Es por eso que, insisto, en contexto electoral los discursos suelen radicalizarse y pues va a ser muy importante ver cómo las y los jóvenes, sobre todo aquellos que nacieron después de 1990 y que van a votar por primera vez, por cierto, con una intención de voto muy importante, pues pueden inclinar la balanza en un momento dado. Pero fíjate, vamos a ver ahora, para los ciudadanos también es de extrema preocupación la crisis de salud pública ocasionada por el carente control de armas de fuego, porque parece mentira, pero las muertes por armas de fuego es considerado un tema de salud pública. Organizaciones sociales continúan denunciando que la principal causa de muerte de niños y adolescentes son las armas de fuego, increíble, mientras que a las autoridades les parece
no importarle el uso desproporcionado y descontrolado de estas herramientas letales. Suena muy elegante esta palabra, herramientas letales en población civil. También señalan las políticas belicistas de Estados Unidos, que mientras pregonan la paz, financian guerra y temor y terror. Esto puede evidenciarse, como lo hemos dicho y tú lo has dicho, en la supuesta ayuda militar de al menos 60 mil millones de dólares para Ucrania, negociada por el presidente Joe Biden, algo que el candidato Donald Trump, por cierto, promete revocar en caso de ganar las presidenciales. Ese es un tema interesante, Joel. ¿Quién gana y quién sigue o crea otra guerra o elimina la guerra? Yo no creo que ellos estén muy interesados en quitar la guerra porque eso es un negocio, la industria armamentista. Solo que pueden cambiar de un escenario a otro. ¿Qué pasaría si gana uno u otro? Si gana Biden, de verdad terminaría la guerra en Palestina, porque creo que ellos están estirando el genocidio tanto en Palestina como la guerra en Ucrania, porque para ellos es vital mantener una actitud belicista ante las elecciones. Parece que las encuestas indican que la gente los candidatos que promueven o pregonan la guerra son los que tienen más chances. Yo no sé cómo lo ves tú, Joel. Desde luego existen muchos problemas internos que son de mucha preocupación para la ciudadanía estadounidense. Uno, a mi juicio, sumamente delicado y que tú acabas de mencionar es el aumento de la violencia al interior del país. Sobre todo los incidentes con armas de fuego. Vemos cada rato en las noticias pues, que hay tiroteos en diferentes espacios públicos, ocasionando la muerte de personas civiles, lo cual es algo muy grave. Pero también hay un aumento de las protestas sociales para exigir derechos y también la crisis migratoria. Y en términos internacionales, sabemos también que existe una confrontación constante de Estados Unidos con dos actores internacionales muy importantes, China y Rusia. En el caso de China, las disputas son de índole industrial comercial, porque sabemos que el país asiático le ha ido ganando terreno como socio comercial de muchas regiones, en donde Estados Unidos tenía la primacía, al grado de que hay analistas que afirman que China va a desbancar a Estados Unidos como la mayor economía del mundo en muy poco tiempo. Y en el caso de Rusia, Luis Guillermo, pues la rivalidad es mucho más compleja, porque abarca muchos temas, sobre todo porque Rusia ha apoyado diferentes movimientos y regímenes que se han opuesto abiertamente a Estados Unidos. No solo la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, sino en su momento el apoyo a Bashar al-Assad en Siria, o incluso esta sospecha que se ha manifestado en diferentes espacios públicos de una intervención de Rusia en las elecciones federales de 2016. Además, sabemos que Rusia pues, ha buscado competir con Estados Unidos abiertamente para lograr una mayor influencia en el sistema internacional, incluso creando espacios de confrontación en los que participan otros países, por ejemplo los BRICS. Y por si fuera poco, sabemos que la relación entre China y Rusia es cada vez más estrecha, lo que también representa un reto constante para Estados Unidos. Es por eso que quien resulte electo presidente, es decir, una reelección del presidente Biden o que vuelva a la Casa Blanca Donald Trump, pues se va a tener que enfrentar a muchos problemas. Es un reto fundamental la posición de Estados Unidos como garante de la seguridad en Occidente. ¿Por qué? Porque siempre ha buscado tener una presencia omnipresente y estratégica con sus respectivas ganancias en Medio Oriente, Asia, Pacífico y Europa, y desde luego que se tendrá que enfrentar a todas las críticas de la ciudadanía que están en contra del mantenimiento de la guerra precisamente como un elemento de enriquecimiento. Joel ha mencionado varias veces el tema migratorio, vamos a darle una vuelta a esto también. Se le suma a la crisis migratoria, donde los inmigrantes son detenidos y tratados como invasores en la frontera de Texas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la potencia hegemónica se encuentra en un contexto de peligro sistemático para los migrantes, quienes han sido detenidos por las fuerzas fronterizas en medio de sus intentos por buscar una calidad de vida, una panacea a veces, ¿no? Asimismo, aseguraron que la mayoría de las muertes de inmigrantes en los centros de detención se produjeron por recibir una atención médica inadecuada. En cifras se trata de 88% de las 52 muertes registradas en 2021, mientras que también hasta la fecha no se han actualizado mayores datos al respecto. Esto evidencia que las violaciones de derechos humanos contra este sector, los inmigrantes, cuyo sueño americano se convirtió en peor pesadilla, es uno de los grandes problemas por resolver. Joel, entonces, bueno, brevemente ya tú lo mencionaste, pero tenemos que irnos a la pausa y tenemos que agradecerte tu participación. Como siempre, muy útil, no te preocupes, que seguramente te vamos a llamar en otra oportunidad. Además que este tema, como decimos en el argot popular, pica y se extiende. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo, Luis Guillermo. Un abrazo, Joel. Bueno, mira, vamos a despedir nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Ahí también está el código QR que pueden marcar con su celular, porque al final vamos a analizar los resultados de esta encuesta para ver cómo son las tendencias. Por lo pronto, al volver, continuaremos analizando la coyuntura electoral de Estados Unidos, enfocándonos ahora en el horizonte para Estados Unidos y el mundo tras electo el presidente de esa nación, que pretende seguir amenazando al mundo desde el sur y por todas partes. Fíjense, hay un detalle interesante. Yo creo que se hace una encuesta en cualquier país del mundo, en cualquiera, y no sé si en los mismos Estados Unidos, ¿cuántos candidatos están compitiendo para la presidencia en los Estados Unidos? Estoy casi seguro que la mayoría te va a decir que solo 2. Pero fíjense, veamos quiénes son los principales contendientes en estos comicios en los que no solo participan 2 candidatos, sino 6. ¿Ustedes sabían eso? 6 candidatos. Solo que los poderes fácticos, incluyendo los mediáticos, invisibilizan a los otros 4. ¿Por qué será? Bueno, por el Partido Demócrata, este señor que está ahí, Joe Biden, es el actual presidente y aspirante a la reelección. Su enfoque está supuestamente en la unidad, buscando promover una supuesta igualdad y abordar los desafíos actuales del país de manera inclusiva. Bueno, esto suena muy bonito, pero ustedes saben lo que está pasando. Por otro lado, está este señor, Donald Trump, por el Partido Republicano, ya bien conocido que es un magnate, arrogante y primer expresidente de la nación en ser imputado por un delito penal. Y ustedes saben el tema con la señora aquella que le pidió que guardara silencio por sus relaciones extramaritales. Por cierto, no hemos hablado de la esposa de Trump. Trump se destacó por una gestión nacionalista, entre comillas, donde los empresarios han sido los principales beneficiados económicamente. O sea, nacionalista pero para los empresarios. También participan otros candidatos independientes. Ahora, conózcanlos. Robert F. Kennedy Jr., por el partido Nosotros la Gente. Es un abogado activista ambiental estadounidense, hijo del difunto senador Robert Kennedy, que fue asesinado, y sobrino también del asesinado presidente John F. Kennedy. Es reconocido por su trabajo en la lucha contra la contaminación y la promoción de energías renovables. ¿Lo conocían? Bueno, ¿y lo conocen? Cornel West es un activista político y profesor universitario, además de defensor de la justicia social y, como ven, afrodescendiente, por lo que es muy difícil que tenga chance, ¿verdad? Por el racismo norteamericano. Además, Jill Stein, médica defensora del ambiente, justicia social y económica, se postuló como candidata presidencial del Partido Verde en las elecciones de 2012 y 2016. Aboga por políticas como la atención médica universal, educación gratuita y transición hacia energías renovables, mientras busca construir una alternativa política fuera del sistema partidista, mejor dicho, bipartidista en Estados Unidos. Suena interesante, pero tendrá chance. Y por último, les mencionamos a Chase Oliver, por el Partido Libertario. Ojalá que no sea como el de Milley, ¿no? Un empresario y activista político que busca utilizar la tecnología para empoderar a las comunidades y promover la participación ciudadana. ¿Los conocían? Bueno, conózcanlos, esos son. Vamos a seguir hablando de este tema de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos con otro invitado. Nos acompaña desde Los Ángeles, más cerca pues de donde se cuecen las papas, en Estados Unidos, Abraham Márquez, analista y periodista de investigación de Los Ángeles, reportero de Causachun News. Disculpa, ¿qué significa Causachun News? Es un periódico de ahí de Bolivia.
Ah, bien, bien. Entonces, pero tú trabajas en Los Ángeles. Sí, soy responsable de Los Ángeles para ellos. Cuéntanos un poco sobre cómo percibes desde ese lugar la situación de la coyuntura electoral presidencial estadounidense. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Pero hay dos respuestas para esa pregunta. La más fácil es que nada va a cambiar, ¿verdad? Con los dos candidatos. La segunda es que, pues bueno, la razón que nada va a cambiar es que los dos presidentes o los dos candidatos no va a cambiar nada para los pobres. El costo de vivir aquí en los Estados Unidos va a seguir de subir. La renta, la comida, la gasolina para ir al trabajo, la educación para ir al colegio va a continuar de subir y los pobres van a seguir pobres y los ricos pues van a ser más ricos porque ellos no trabajan para nosotros. Entonces, este debate de ahora va a ser de quién nos van a ofrecer para los siguientes 4 años. Abraham, vamos a ver el horizonte de los Estados Unidos y desde los Estados Unidos hasta el resto del mundo si gana uno u otro candidato. Es decir, ¿cuáles son las perspectivas para que Estados Unidos tenga, bueno, mejoras internas y que las acciones de Estados Unidos hacia el resto del mundo no sean tan nocivas? Porque hasta el momento lo que hemos recibido de Estados Unidos es prácticamente agresión en todas partes del planeta para quizás nutrir las riquezas de las grandes corporaciones y de los poderes fácticos estadounidenses. Ahora no sé cómo lo percibes tú. Bueno, lo que sabemos es lo que ya ha pasado, ¿verdad? Con los últimos 4 años con Joe Biden, ya miramos que él está apoyando mucho a Israel en el genocidio contra la gente de Palestina. Ya miramos que lo que hizo Donald Trump cuando andaba aquí para 4 años de presidencia, le atacó a Siria, le dio más dinero a Israel, era parte de que le apoyó a Juan Guaidó en Venezuela. So ya sabemos que si gana Biden o si gana Trump, va a seguir el sistema de imperialismo en cualquier persona que gana. Mira, algunas encuestas arrojan un margen de diferencia de 0,2% entre los dos principales candidatos. Según la encuesta del portal 538, o sea, 538 o 538, Donald Trump tiene 41% de intención de votos, mientras que Joe Biden tiene 40,9%, casi lo mismo. Sin embargo, el sondeo afirma que el actual presidente ha recuperado terreno en las últimas semanas, pese a la campaña negativa entre republicanos y demócratas. Mientras tanto, la última encuesta nacional publicada por The New York Times muestra que Trump tiene una ventaja de 3 puntos sobre Biden, con 40% de intención de voto. De acuerdo con eso, Abraham, bueno, está muy apretada pues la encuesta, ¿no? Están muy cerca. Pero ¿quién crees tú que va a ganar? Bueno, pues no tengo una bola de mágica para saber quién va a ganar, pero yo pienso que Trump a lo mejor va a ganar. Y eso es porque cuando Biden empezó su campaña de presidencia, dijo muchas cosas bonitas para la gente, que va a ayudar a los inmigrantes, que va a ayudar a los pobres. Y ya cuando llegó a la Casa Blanca, pues no hizo nada. No hizo nada para los pobres, no hizo nada para los inmigrantes. Y también en los últimos 8 meses ya, el mundo ha mirado qué es lo que está haciendo los Estados Unidos en Palestina. El dinero de los impuestos les da dando más dinero para que ellos atacan y matan más niños. Y la gente no está ciego. Ellos miran eso. Y yo creo que por eso sus números están bajando. Y cuando acabó pues, Trump sus últimos años, ganó mucho apoyo de su gente. Entonces, yo creo que para mí que Trump va a ganar. ¿Y cómo ves eso para Latinoamérica, para el mundo? ¿Cómo ves ese triunfo de Trump? Bueno, pues quién sabe, a ver qué es lo que va a hacer. Ya sabemos que él apoyó pues el Juan Guaidó, él apoyó cuando trataron a quitar el gobierno de Nicaragua de los sandinistas, pues va a ser algo peligroso y ojalá que la gente se pueda organizar contra ellos. Bien, muchas gracias a Abraham Márquez, analista y periodista de investigación de Los Ángeles, reportero de Causation News. Ya sabemos que es un medio boliviano que tiene
digamos, su corresponsal allá en Los Ángeles, ¿verdad? Bien, gracias a él. Vamos a revisar ahora la encuesta que hicimos con nuestra audiencia. Estados Unidos vive una crisis multiforme dentro y fuera de su territorio que impacta en el pueblo estadounidense y en los otros de otros países. Tras las elecciones presidenciales de noviembre de este año, ¿cómo se expresarán las decisiones de un nuevo gobierno de Estados Unidos? Bueno, nosotros hicimos 4 opciones. 52% de la audiencia piensa que van a seguir y además crecerán las guerras. La mitad de la audiencia piensa eso. 13% piensa que se va a debilitar la economía estadounidense. 32%, o sea, un tercio, dice que habrá más descontento social. Y el cuarto ítem es de que Estados Unidos fortalecerá su economía. ¿Esto qué? 0,3%. 0,3%. 0,3%, ni siquiera 3 o 3%. No, 3%. Pero de todas maneras es muy poco lo que la gente piensa que Estados Unidos va a fortalecer su economía. Bueno, vamos a hacer una conclusión nuestra acá, modestamente, humildemente, a propósito de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, porque durante la primera semana de noviembre de este año se van a desarrollar y debemos recordar lo que la mayoría de la gente sabe. En los Estados Unidos existe un sistema de gobierno muy distante de lo que se conoce como democracia. En los Estados Unidos existe una estructura de poder manejada por grandes corporaciones capitalistas que invierten y posicionan en la Casa Blanca a quien les permita hacer sus grandes negocios, especialmente con la industria armamentista, ¿verdad? Bueno, así que el pueblo estadounidense no puede tener muchas expectativas positivas acerca de quién es el candidato más conveniente, pues al final el elegido será quien conviene a los capitalistas y al imperialismo. Así que el resto de la humanidad tampoco puede hacerse ilusiones sobre el beneficio que implique uno u otro candidato. Lo que deben hacer y hacen los líderes de los países que desean mantener su soberanía e independencia para crecer y proteger a sus pueblos es identificar las debilidades, fortalezas y poderes fácticos que controlan quienes aspiran a administrar la Casa Blanca, para tratar de mover piezas en el tablero del ajedrez mundial y evitar ponerse en jaque ante la amenaza imperial. Y eso lo tienen muy claro quienes toman las decisiones para impactar en el mundo desde el sur.